Bienvenidos al simposio Mindray. Antes de dar inicio a este simposio, por favor, permítanme presentar a nuestros ponentes aquí. Primero, el doctor Samir Kendall es especialista en inteligencia artificial y Big Data. Nos hablará acerca del pasado, presente y futuro del uso de datos por IA y más allá del IA. Segundo ponente, profesor Daniel Taumor, director de cuidados críticos y PI. Bienvenidos. Y hoy nos enfocamos en Big Data e inteligencia artificial. Este es un tópico importante. Tenemos dos expertos aquí y que van a hablar un poquito de la experiencia, ¿no? Los insights acerca del tema de la escuela médica. Por favor, doctor Samir. Muchas gracias. Buenos días. Pido disculpas. Hablo un poco rápido. Si hablo muy rápido, por favor, levanten la mano. Quiero hablar con ustedes hoy acerca de datos y cómo usamos datos en el cuidado de salud, enfocándonos en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Para que tengan idea de cómo los datos son importantes para la salud, tocaremos algunos puntos aquí interesantes. Por supuesto, hemos obtenido una mejora significativa en diagnósticos, ¿no? Y cómo podemos entonces mejorar la eficiencia de tratamientos. Podemos hablar de cómo aprender sobre resultados con respecto a los pacientes y también nos enfocamos en operaciones. No hablemos mucho de operaciones, pero operaciones logísticas más que nada. Hablemos de lo que está pasando hoy, pero antes hablemos del pasado y cómo llegamos hasta este momento. Bien. Antes contábamos nada más con las historias clínicas médicas en papel que se acumulaban, no se perdieron, no han desaparecido. Así que, bueno, aquí tenemos ejemplos de historias clínicas médicas que, bueno, han sido así por más de 1000 años. Encontramos placas, por ejemplo, de piedra con un diagnóstico escrito. Decimos que esto viene ya desde hace muchísimos años y esto es bastante antiguo, por lo tanto. Y para los que trabajan con anestesia específicamente, conocen este tipo de ficha, ¿no es cierto? Hay una colección de esto con una cantidad gigantesca de datos en un espacio muy pequeño en los hospitales normalmente, y esto todavía no ha desaparecido. Las historias clínicas viven ahí como en muchos lugares, están como superviviendo a muchas cosas. ¿Cuál es el problema con la historia clínica médica y la manipulación de datos? Los problemas, cómo podemos usar estos datos en primer lugar, no cómo se usan estos datos, cómo llegamos a donde estamos hoy. Una de las cuestiones es que todo es manual, entonces dar entrada a estos datos manualmente cuando hablamos de diagnosis y cómo se llega a monitorear a pacientes, esto debe traducirse en porque datos nos llegan como fragmentados, ¿no? Todo por separado, un papel por aquí, otro por allá, un dato perdido por allí. ¿Cómo se combinan estos datos? Y el acceso también es un desafío en este caso. El papel puede existir materialmente hablando, alguna carpeta, puede estar en una caja, en un sótano, en fin. No sabemos dónde los datos están específicamente. Y por ende, estos datos pueden perderse en algún momento. Hay un desafío con la fidelidad de datos, es decir, cómo se aportó este dato, cómo llegó ahí y cómo podemos representarlo, cómo funciona esto al final. Por eso, ¿cómo analizar datos? ¿Cómo estos datos son fidedignos o no? Es decir, ¿cómo analizamos esto? Son datos de difícil análisis, ¿no? La profundidad
y o sea, a lo largo y a lo ancho, cómo tener algo más profundo, más preciso e importante. No tenemos una colección de datos de forma horizontalizada. Uno cuida al mismo paciente hoy y mañana. Es decir, cómo conectar estas historias clínicas con una con otra, el de hoy, el de la próxima semana, el de hace un mes y dentro de 2 meses o 10 años. ¿Cómo será esto? Por supuesto, esto se viene haciendo desde hace mucho, pero cada vez se va volviendo más difícil, ¿no? De esa forma, como decimos, manual. Y esto nos trae al presente. Cuando digo presente, hablo de los últimos 30 años o algo por el estilo. Entonces, quise traer esto sobre la mesa porque es algo importante para tener en cuenta para nuestra presentación. Hablaremos de informática clínica, es decir, cómo usamos datos para cuidar a los pacientes y también las investigaciones con respecto a esto. Los datos de la computadora no son mejores que de humanos, entonces la combinación cerebro-máquina, cerebro-computadora es lo que hace la diferencia realmente al final. No es posible simplemente estar solamente con una versión, o sea, con la computadora para tratar de acceder a estos datos. Hay que involucrar también un aspecto humano en esto. Am, Mirando hacia atrás, este artículo de 1988 de registros de salud en forma electrónica, el autor esperaba que ocurriera exactamente lo que ven en pantalla, ¿no? Con las historias clínicas. Entonces, ustedes que utilizan eh, dispositivos electrónicos para esto, quizás tengan una mejor eficiencia, un mejor rendimiento en este aspecto. Hay muchas ventajas hoy en día, ¿no? Con respecto a este uso. Por ejemplo, análisis sistemático de la experiencia. Y hablemos de esto, es decir, cómo usar datos que se adquieren para nortear nuestra acción, ¿no? Nuestra práctica clínica. Y ahora s- seguimos para hablar de cómo obtener datos. Los datos pueden centralizarse ahora, es cierto. En vez de estar como ahí distribuidos o entre comillas perdidos por todos lados, en tesis pueden estar depositados, agrupados en un único lugar y es posible encontrarlos más fácilmente. Así que los datos se ven más estructurados que antes. Así que con el aumento de la fidelidad y de la estructura, es posible confiar mejor en estos datos. Por fin, contamos con una posibilidad más interesante de integración. Es posible poner a todo esto agrupado, es posible ver cómo los datos de un paciente puede corresponder a la misma situación en otro lado, estando en lugares diferentes. Entonces, y también podemos tener datos distintos en un mismo lugar. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros estamos en un momento en que debemos estar en el lugar correcto, en el momento justo para que todo funcione. Lo que viene ocurriendo en los últimos 20 años al mismo tiempo es un proceso creciente, teléfonos móviles, un acceso a una cantidad de datos realmente gigantesca. No era así hace como 30 años, no era no funcionaba de esta forma. La forma de trabajar los datos se vio modificada. Ahora es mucho más rápido, mucho más directo. Y también hubo un aumento en interés por los datos y esto trasciende el área de la salud. Los datos de todo el mundo, de todas las áreas especializadas. Aumenta también el flujo de personas trabajando con esto, no solamente a nivel de medicina. Hay muchas personas que saben cómo usar estos datos, que saben cómo analizarlos, lo que nos lleva
a una parte analítica, ¿no? Y a hablar de inteligencia artificial. Con todo esto ocurriendo al mismo tiempo y con el hecho de que podemos tomar una computadora o un periódico, por supuesto, podemos empezar a entrar en el área de la salud, pero la cuestión realmente es que la salud siempre va a ser un área de mayor lentitud en este aspecto que otros lados, y vamos a hablar de esto al final, para tener expectativas alineadas. Ahora, hablemos de dónde estos datos se encuentran ahora y dónde estamos con la inteligencia artificial y cómo esto se relaciona con la salud, ¿no? Hay una modalidad de imágenes, cardiología, patología, radiología. Si vemos una imagen, tratamos de analizarla. La razón de esto funcionar bien es porque las imágenes tienen miles de píxeles, entonces hay muchos datos para analizarse. Estas imágenes cuentan con muchos datos. Lo mismo aquí, hay muchos datos en juego en una única imagen. Am, Aquí es un ejemplo justamente de cómo usamos esto en la radiología. No es un sustituto para nada. Aquí hay una visión de que la tecnología a lo mejor puede reemplazar, como mencioné, hay una combinación del humano con la tecnología que aquí es muy demandada, ¿no? Entonces, ejemplos de la radiología aquí, como ustedes pueden acompañar en pantalla, si observamos un rayo X, vemos que es posible observar la prioridad de la información o en una tomografía, permite identificar fácilmente cualquier cosa que sea necesaria. Entonces, ¿por qué no ponemos atención eh, a lo que puede funcionar como otras herramientas y otros campos que están usando inteligencia artificial en el diagnóstico? Por ejemplo, la parte oncológica, hay muchos datos, biomarcadores también, datos genómicos para analizarse. Por supuesto, en estadios cronológicos aquí, atendimiento integral. Los síntomas, las señales, el sistema de Large Model puede ayudar. Y ok, podemos ponerlo en Google, no es tan distinto, sin embargo, es posible personalizar un poco más, ¿no? Para un grupo médico. El tema aquí es, el peligro es tratar de, si logramos desarrollar esto correctamente, ¿no? Por ejemplo, PFT y espirómetros, áreas como la pediatría, hay un diagnóstico precoz de un desarrollo de enfermedad y esto es bueno, ¿no? Ahora, hablando de oncología, esto es bastante reciente, lo que viene en pantalla, trátase de los últimos 2, 3 años que viene mostrando lo que pasa en este momento. Esto es básicamente lo que ocurre en oncología en estos momentos. Mire, es posible ver claramente la distribución con respecto a distintos tipos de cánceres que se vienen investigando en distintas modalidades de tratamiento o áreas aquí, el lado derecho, como podrán observar. Entonces, es un área fuerte, ¿no? La radiología, pero todas las áreas cuentan con su espacio y están caminando muy rápidamente. Si vienen mañana, tenemos detalles aquí con respecto al apoyo de decisiones clínicas. Hay herramientas diagnósticas
como punto de atención. Monitoreo en una escala más amplia, ¿no? No solamente en un local, pero en un hospital, en un área mayor. Y es posible usar esto para saber qué es lo que está pasando con el paciente. Algo que se está usando últimamente es un campo grande que es, aquí es tratar de entender cuando un paciente necesita subir eh, para un tratamiento, ir a emergencia. Entonces, este es un sistema de alerta, ¿no? Precoz y para acelerar y perfeccionar también este proceso. Bueno, cuando vemos cosas como esas que genera un puntaje y crea una decominida, si está por debajo de un cierto puntaje no necesita una escalación, pero por encima de eso hay que tomar cuidado con ese paciente y ayuda a enfocar los recursos de los pacientes que más necesitan y evitar escalaciones para pacientes que están muy por debajo de lo necesario. Detección de eventos intraoperativos y puede tener un sentido lo que está sucediendo con el paciente. Ahora utilizamos mucha intuición, tenemos muchas herramientas, pero tenemos más herramientas que nos ayudan. Tal vez puede tener una hipertensión que puede suceder, tal vez, y podemos decir, es paciente posiblemente va a necesitar cuidados intensivos después de esta operación, puede necesitar un tipo de monitoreo muy específico después, puede tener un alto riesgo de arritmia aguda después. Podemos ver la eficacia del tratamiento y cómo los tratamientos y usamos muchas cosas, muchas investigaciones en muchos campos y puede tener un mejor error, prueba y error. Epilepsia es un gran ejemplo de eso. No hay una forma de realmente saber cómo un paciente va a responder a un medicamento de epilepsias. Yo veo eso todo tiempo. Intenta un medicamento, ve los efectos secundarios, no es tan efectivo, hay un tiempo de espera sí, de un mes, 2 meses y ves si ese es el caso, y hay en otros campos también, en cáncer, en manejo de dolor, tratamiento de diabetes con insulina. Y podemos decir es que tenemos una cierta certeza que que el medicamento va a ahorrar mucho tiempo de muchos pacientes y eso va a ser una gran mejoría en el cuidado de los pacientes. Este es uno de los objetivos fantásticos que podemos utilizar datos y buscar eso, que puede mejorar dramáticamente el cuidado. Aquí vamos lo que llamamos de inteligencia artificial estándar, pero hay un otro tipo que no nos acordamos que el procesamiento del lenguaje natural en el PEP para traducir en formato electrónico. Hoy es muy difícil hacer eso y tarda mucho. Por ejemplo, los avisos clínicos del psiquiatra tienen hay muchos datos estructurados, pero también no estructurados. También cuando vamos a traducir eso y poner en un modelo, es muy difícil hacer eso. Entonces, ¿qué PLN hace? Es tomar estos datos no estructurados y los transforma en algo que tiene algún sentido para, para modelos predictivos, etcétera. Y ahora, en neurología,
observaciones neurológicas son muy detalladas, muy largas, con muchos datos, muchas imágenes, muchos exámenes y una forma de analizarlo todo. La PLN nos ayuda mucho con eso. Ese es un ejemplo. Tomamos un poco de estas notas, de estos puntajes e intenta atribuir escalas de evaluación. Y de eso depende cómo usamos eso. Eso puede tener un valor. Por ejemplo, en la intervención quirúrgica, para la recuperación neurológica, si la persona puede, la información puede ir a otra fuente y ahí se puede investigar mucho, que la persona la está monitoreando la UCI neurológica y dar seguimiento a la recuperación del paciente. Ese es solo un ejemplo de lo que se puede hacer. Bueno, vamos a hablar de eso, pero hay muchos obstáculos para la adopción de la tecnología y voy a pasar por algunos de ellos. Y pienso que eso es lo más importante porque es como sobrepasar estos obstáculos, encontrar formas de para el tratamiento clínico que es su lugar. Bueno, algunas correlaciones éticas y de privacidad. ¿Qué hacemos con los datos del paciente? ¿Quién es el dueño? ¿Es el paciente, el hospital? ¿Es la persona que gestiona el banco de datos? ¿Y quién va a acceder a eso en un futuro? La confidencialidad tiene mucho que ver con la forma de recolectar estos datos y los pacientes se preocupan a dónde van los datos, cómo se utilizarán y podemos garantizar que va a haber la confidencialidad. Y me refiero a la autonomía del paciente. Debemos preguntar a los pacientes cómo utilizar los datos. No lo sé. Si el paciente sabe cómo se utilizan sus datos. Hay mucha responsabilidad respecto al uso del procesamiento de los datos en machine learning e inteligencia artificial. Y hay todo un sesgo también importante. Y hay cuestiones jurídicas. Esta matriz ayuda a contextualizar qué sucede con los datos que entran y puede venir de diversas fuentes y decidimos qué hacer con estos datos. No, no es diferente con eso, pero como hay esa diferencia de que la inteligencia artificial da la decisión para hacer alguna cosa y no solo la información, ¿qué hacemos con esa decisión? Y no tenemos una respuesta para eso ahora. Podemos pensar algunos ejemplos de cómo decir que la inteligencia artificial en antibiótico, debido a las razones X y Z, entonces el paciente puede decir, voy a dar el antibiótico al paciente y todo salió bien, el paciente está con el tratamiento cierto, tuvo el diagnóstico cierto, pero existe la decisión que vino de la inteligencia artificial es equivocada, entre comillas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Podemos echar la culpa a la máquina? Alguien deberá asumir la responsabilidad de esa decisión. Y por supuesto, en ningún lugar del mundo se le echará la culpa a la máquina. Bueno, si hay una basura que entra, hay una basura
que sale. Aquí es el caso de los modelos del comienzo, el aumento de la finalidad del modelo de los datos ahora, debido a los datos electrónicos. Eso no significa que todos los datos son buenos. Los datos son malos, los modelos eran malos, y entonces, ¿en dónde empiezan los sesgos? Si ya está los sesgos en los datos, si ya tratamos algunas poblaciones de alguna forma, los datos solo vienen de un grupo de pacientes, solo toma, por ejemplo, los pacientes que están de 18 a 24 años de edad de una ciudad, de un solo país. Eso no es representativo de una persona de 65 años en otra parte del mundo. Y ahora has entrenado el modelo con esos datos, y eso se aplicará a toda la población, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que evitas este tipo de sesgo? No lo sabemos. Entonces, hay algunas limitaciones tecnológicas. La principal, que es la interoperabilidad de los estándares de datos. No hay grandes estándares de datos internacionalmente, solamente no lo tenemos. ¿Y qué significa eso? Es que recolecto datos en mis hospitales y identificado 10 variables, y voy a pasar por esos datos para otro hospital. No hay una garantía que eso será representado de la forma. Si construyo un modelo en mi hospital y vengo aquí y doy a mis amigos aquí, puedo que ellos no sean capaces de utilizar el mismo modelo, y ellos deben reconstruir toda la cosa probablemente. Y eso lleva como los datos se entra y está integrado con las historias y también con la interfaz con los clínicos. Los datos están en un lugar, el modelo está en otro lugar, las historias clínicas están en otro lugar, los clínicos determinan de dónde obtener los datos y poner la historia y volver al paciente. Entonces hay muchas capas de complejidad actualmente que los datos, y eso es muy difícil, es muy retador. Y entonces es uno de los focos internacionales, la interoperabilidad y los estándares de datos. Y la interpretación del clínico, si tienes el modelo, ¿cómo saber si es un buen modelo o no? Hay literaturas, hay estudios sobre eso, pero ¿cómo saber qué va a funcionar para su paciente? La acuracia, si está bajo el área, bajo la curva y falsos positivos, todas las respuestas van a ser diferentes. Depende de la pregunta que vas a hacer, cómo vas a utilizar esos datos. Y debe haber algún nivel de entendimiento del clínico de cómo eso va a funcionar, y eso puede ser un reto. A veces los clínicos van a estar muy ocupados y no van a tardar mucho, no van a querer comprender todos los modelos, todas sus dificultades, pero el F1 dice del área bajo la curva dice eso, el falso positivo dice eso, pero bueno, hay una capa que se debe presentar entre el desarrollo del modelo y la utilidad clínica real. Y finalmente hay los retos regulatorios. Hablamos un poco de eso, la gobernanza de datos, quién tiene el control de los datos, cómo se manipulan esos datos a lo largo del tiempo, pero también quién va a mantener esos datos. ¿Quién va a seguir manteniendo el modelo? Vamos a decir, un modelo de inteligencia artificial va a un equipo, por ejemplo, y ahora 3 años después, 5 años después, ¿quién cuida de este modelo? ¿Quién garantiza que este modelo sigue teniendo las cosas más actualizadas? No hay una regulación en el mundo sobre eso todavía. Los estándares de seguridad, no tenemos montones ahora, y eso cae en los órganos de reguladores. Debemos encontrar los órganos regulatorios para manipular todos esos modelos, y quién va a ser responsable. Si eso nos pone en un punto muy clínico en la evolución de los datos y del uso de inteligencia artificial en el cuidado de salud. Es una gran oportunidad. Ahora, hay muchos usos fantásticos, tenemos fuentes de datos fantásticas, mejor de lo que siempre tuvimos en la historia de la medicina, monitores para ventiladores para
la cuestión es cómo vamos a utilizar eso de una forma con seguridad, eficacia y para el paciente adecuado. Bueno, el último minuto sobre el futuro, ¿qué esperar? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Algunas cosas están más cerca y algunas cosas un poco más lejos. Medicina personalizada que va a tomar todas esas fuentes de datos y decir cuál es el mejor tratamiento para un paciente específico. Ese es el santo graal que debemos buscar. La salud poblacional, cómo utilizar todos esos datos para tratar toda la población, toda la ciudad, todo el país, para reducir el riesgo de asma, por ejemplo, en una población, como cosas como esa, ¿no? Y también hay otros usos de tecnologías que están surgiendo. Ahora hablamos sobre la capacidad de procesamiento con computadores cuánticos, la Internet de las cosas, todos diferentes dispositivos que pueden hablar uno con el otro. Vemos un poco de eso, y de tener información de eso y que se transmite a clínicos y a los pacientes. Y también sobre blockchain, cómo crear registros interoperables que se conecta al punto de interoperabilidad que hablamos antes. Gracias.